Bueno, les saludo amigos, vamos a ver un temita más, estábamos un poco quedados porque nos faltaban algunos elementos para grabar, para que quede mejor la grabación. No sé si lo di este tema, le vamos a dar un repaso, instrucciones y recomendaciones de Dios. Este tema tiene que ver con la preparación de una persona como para no errar el camino que marca el plan que Dios tiene para heredar el reino. Hay una serie de datos para no equivocarse del camino. Y primero, lo vamos a ver en 9 puntos. El primer punto dice que la palabra de Dios es la verdad. Ahí, eso está en Juan, Evangelio de Juan 17, versículo 17 también. Jesús estaba orando antes de irse al cielo, pidiéndole al Padre que guardara a los fieles. Y en el versículo 17 le dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad porque nadie puede decir, yo tengo la verdad, otro dirá, yo la tengo, que el otro tercero dice yo. Bueno, ningún ser humano tiene la verdad, sino Dios. Y la Biblia es la palabra de Dios. De ahí vamos a partir. Todo lo que vamos a hacer tiene que ser comprobado por la palabra de Dios para no errar el camino. No voy a utilizar la palabra para no ser engañado, porque no creo que hayan pastores que quieran engañar a propósito a sus fieles, sino que puede ser que tienen errores. Pero si nosotros prestamos atención a estos 9 puntos, no vamos a equivocar el camino. Segundo punto, como la palabra de Dios es verdad, el apóstol Pedro dice que el mismo Moisés recomendó primero que no se le debe añadir a la palabra ni quitarle. Eso está en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2 de Deuteronomio. Dice, no añadirás a la palabra, ni disminuiréis de ella, para que guarde los mandamientos de Jehová vuestro Dios. La persona que no obedece y le añade o le quita, no está guardando los mandamientos de Dios. Ese es el punto número 2. No añadirle ni quitarle para poder no errar el camino. Punto número 3. El que habla, dice el apóstol Pedro, debe hablar conforme a las palabras de Dios. Y si ministra, es un ministro, también debe ministrar conforme al poder que Dios da. Eso está en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 11. Primera de Pedro 4:11 dice, le doy lectura. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, porque son la verdad, ¿no es cierto? Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Esto es muy importante, como la palabra es verdad, es la verdad, tenemos que hablar conforme a la palabra. Es el punto número 3. Yo voy a dar rápido este tema, yo no quiero dar temas muy largos para que no cansarlo. De todas maneras, los temas están más amplios en mi libro. Después vamos a mostrar el libro también, porque la persona que quiere profundizar más el tema completo puede solicitar el libro. Punto número 4. Punto número 4. No debemos confiar en el hombre. Esta es una recomendación que Dios hace, que no debemos confiar en el hombre, porque el hombre es carne y el hombre se equivoca, y si nosotros confiamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente, puede ser que el pastor no tiene ninguna intención de engañar, pero está equivocado. Y si nosotros estamos recibiendo y aceptando lo que él dice, podemos errar. En cambio, si estamos atentos, podemos ayudarlo y decirle que no habló conforme a la palabra y que hay un error. Y porque así le ayudamos también al pastor que puede estar equivocado. Yo me pongo en el lugar yo también. Este punto es un encargo de Dios y Dios aplicó una palabra muy severa acá. Está en Jeremías, el número 4, Jeremías capítulo 17,
del 5 al 8 le voy a dar lectura, lo que dice Dios acá por medio del profeta. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Maldito, aplicó una palabra muy fuerte Dios acá, hermanos y amigos. El que confía en el hombre y pone, el hombre es carne, no el pastor mi brazo derecho. El hombre es carne, puede errar. No confíe del todo. Fíjese que esté hablando conforme por la Biblia, conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo será esa persona que confía ciegamente en el hombre? Será como la retama en el desierto, que no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Así será el que confía en el hombre, no crecerá, como esa hierba que no crece. El antónimo de esto, ¿cómo será el que confía en Dios? Bendito el varón que confía en Dios, dice el versículo 7, cuya confianza es Jehová. ¿Cómo será? Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Así será el hombre que confía en Dios. Entonces está atento a que el pastor hable de acuerdo a la palabra de Dios cuando enseñe. Este era el punto número 4. Vamos al punto número 5 ahora. Aunque sea un ángel que le dice que le habló, porque hay ángeles que se revelaron, pueden ser de esos ángeles negros, y que le dice que le está hablando a Dios. Si no muestra el evangelio que está en la Biblia, el evangelio que predicó Jesús y Pablo, es porque está engañando, está equivocado. Vamos a ir para esto, que aunque sea un ángel, a Gálatas capítulo 1. Vamos a leer algunas escrituras ahí en Gálatas capítulo 1. Vamos a leer el versículo 6 en adelante. Gálatas 1:6. Dice, Pablo se sorprendió porque habían personas que habían estado con él, habían aceptado el evangelio. Y de repente los desvió una persona que andaba predicando otro evangelio. Y Pablo quedó maravillado. Eso quiere decir, estoy sorprendido. Dice el versículo 6 de Gálatas 1. Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó y hayáis para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy sorprendido, quiso Pablo, tan pronto dejaron el evangelio que yo les enseñé para seguir otro. Y el versículo 7 dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quieren anular el evangelio de Cristo. Eso es perversión, cambiarlo. El versículo 8 dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Acá aplicó una palabra fuerte también Pablo. Si alguno enseña otro evangelio del que nosotros hemos enseñado, sea maldito. Y el versículo 9 dice, como antes os hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predicara evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito, que decir. Aunque sea un ángel. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque algunos espíritus malos se disfrazan de ángeles de luz y son ángeles negros que ya están desechados por Dios. Y el mismo diablo se transforma en ángel de luz. Ahora vamos a ir al punto número 6 que lo va a explicar. Sabemos que el diablo se disfraza como ángel de luz. Y esto está acá en 2 Corintios capítulo 11. Le habla Pablo a unos que se habían apartado, estos mismos que se habían apartado. 2 Corintios 11:14.
dice el versículo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No es maravilla que algunos predicadores tal vez yerren y estén enseñando mal, capaz que no lo hacen a propósito, pero están enseñando mal. Y hay personas que lo hacen a propósito, que hay personas que cambiaron mandamientos inclusive. Dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esta palabra también es fuerte, la que usa Pablo acá, para los que a propósito enseñan otros evangelios. Yo no juzgo a nadie, pero puede haber hubieron personas que cambiaron 2 mandamientos de la ley de Dios, y es también una organización religiosa. Pasemos al punto número 7. Procuremos ser nobles. La nobleza es muy importante, hermanos y amigos. Ese es el punto número 7. Aplicar la nobleza. Pablo habló de eso. Nobleza es escuchar a la persona y no rechazar ni aceptar enseguida, sino analizar primero lo que le está diciendo y después recién aceptar o rechazar. Eso es nobleza. Para eso vamos a ir a Hechos capítulo 17. Ahí está hablando Pablo en Hechos 17 de los versículos 10 y 11. Él andaba predicando con un apóstol, creo que era no sé si era con Bernabé o con Tito. Andaba predicando y pasaron por un lado y no los aceptaron. Los judíos no creían en Jesús y Pablo les decía que Jesús era el Cristo prometido y que Él iba a venir para cambiar muchas cosas y enseñar el Nuevo Testamento, el nuevo plan, el nuevo pacto, por decir más claro. Y los judíos no creían, y Pablo se esmeraba por predicarle a los mismos judíos, e iba a las sinagogas a explicarle, y pasó por Berea, o sea, pasó primero por Tesalónica, y los de Tesalónica eran un pueblito de Israel, no le quisieron oír. Y después se fue a otra parte, con Silas andaba Pablo. Hechos 17 voy a leer versículos 10 y 11. Dice acá, después que los rechazaron los de Tesalónica, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Este era otro lugar donde había un templo de los judíos. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles. Aquí aplica la palabra Pablo, lo que es noble. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Fíjense qué importante que es esto, la nobleza, escuchar y no aceptar enseguida. Le dijeron, nosotros vamos a analizar si estas cosas son así y después veremos. Eso es nobleza, hermanos y amigos. Por eso uno nunca debe de rechazar a una persona ni aceptar enseguida sin analizar lo que le está diciendo. Eso es nobleza. Ese era el punto número 7. Nos faltan 2 puntos para estas recomendaciones. Pasemos al punto número 8. No se debe ser simple. Simple es algo que ya se desvaneció, no sirve. Y acá el rey Salomón habla de eso en Proverbios capítulo 14, versículo 15. Dice el versículo 15, el simple todo lo cree. Ese no analiza, cree enseguida lo que le dice. Mas el avisado mira bien sus pasos. La persona avisada piensa primero, analiza antes de rechazar o antes de aceptar. Entonces, el avisado, así debemos ser nosotros, avisados, prevenidos. Y el punto número 9 está relacionado con esto.
dice, la ciencia del prudente está en entender su camino. El prudente científico es el que procura entender su camino. ¿Qué me está diciendo el pastor? ¿Qué me está enseñando el rabino o el sacerdote? ¿Me está enseñando conforme a la Biblia? Debe entender y qué le dice y analizarlo. Eso es ciencia. Y el prudente debe aplicar la ciencia de Dios. Acá en el mismo capítulo 14 de Proverbios vamos a leer el versículo 8. Acá mismo está esto. Dice, la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. El indiscreto, el que no acepta nomás, ni piensa, ni analiza nada, ese cae en el engaño. Aunque no lo quiera engañar, el pastor a lo mejor está equivocado y él aceptó el error. Entonces, estos 9 puntos de las recomendaciones e instrucciones de Dios son muy importantes para no errar el camino, amigos. Y vamos a seguir dando temas que sean importantes, que tienen que ver con el plan de salvación, de entenderlo bien, de no cometer errores. No queremos ofender a nadie. Todos tenemos errores, pero para eso estamos, para ayudar. Y las personas, permíteme acá está. Las personas que quieran, este es mi libro, conozca la Biblia, conózcala por dentro la Biblia. Este libro tiene 108 temas, como el que di. La Biblia se estudia por temas para poder entenderla. No se lee de corrido se entiende muy poco. Entonces, yo doy una síntesis de los temas acá, pero la persona que quiere profundizar me puede solicitar el libro y se lo enviamos a donde quiera que sea. Para eso, mi correo electrónico es rumiliogodoy@hotmail.com. Rumilio con una sola L, rumiliogodoy@hotmail.com. Estoy para ayudar a los amigos y hermanos, así que pueden escribir y les daremos respuesta. Que el Señor los guarde, los bendiga y será hasta la próxima.